Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo desde Boynton Beach, Florida. Les saludamos, les bendecimos al nombre propio y de la iglesia, de la congregación. Vamos a tener el estudio bíblico esta noche, en este día. Estoy grabando desde la terraza de mi apartamento, aprovechando el clima fresco, con un poco de brisa de abanico. Y si ve el ambiente diferente, por eso estoy fuera de la casa. Espero que no moleste el ruido del aire acondicionado cuando prenden y apagan. Oramos e intercedemos por tantas personas que están necesitados debido a la pandemia del COVID, del Delta y las demás variaciones, los que perdieron seres queridos, los que perdieron el empleo y perdieron el modo de ingreso de su casa, los que han perdido el hogar, han perdido toda pertenencia, los que han perdido la familia por causa de la situación actual. Vamos a orar y interceder también por la hambruna que está cubriendo el planeta, por la sequía, los cambios que el clima está haciendo, que donde llovía, ahora hay sequía, y donde llovía esporádicamente están habiendo inundaciones, como ha sucedido en Alemania, donde creo ya sobre 1000 personas han sido reportadas desaparecidas, y estas inundaciones están sucediendo en pueblos pobres, pueblos pequeños, pueblos donde la gente nunca imaginó ni estaban preparados para una inundación. No imaginaron que podían inundarse las áreas donde viven. Oramos, intercedemos por todo ello. Yo conozco un poquito del área urbana y campo de Alemania. Vivimos allá un tiempo con mi esposa y pude transitar, conducir por aquellos caminos, aquellas carreteras rurales, y sabemos de ciertas áreas que han estado expuestas ahora a las inclemencias del tiempo. Sabemos cómo vive la gente allí, muy sencillo, una vida natural, una vida en la que dependen de la vaca, de la gallina, del cerdo, dependen de la siembra de harina, trigo, papas, remolachas, flores. Las flores se venden mucho y hay muchas familias que dependen de la venta de flores. Todo eso ha sido afectado debido a estas inundaciones. Oramos también por la hambruna que hay en África, en Kenia, y los misioneros que en el área 1040 están siendo perseguidos por la fe en Cristo. Esta semana nos llegó un informe por medio de la Iglesia Bautista de James Garden en Puerto Rico, que uno de los misioneros que la iglesia auspicia murió por causa del Evangelio. Les oramos por todo esto, lo presentamos a Cristo en este momento. Padre, te bendecimos y glorificamos, dando gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por la manera en que tú haces provisión a nuestras necesidades. Así intercedemos por los que todo lo han perdido, los que carecen de las necesidades básicas y los que están sufriendo, Padre amado, las consecuencias de estos cambios en el clima, de sequías, lluvias, fuegos, inundaciones. Rogamos, Señor, que tú te glorifiques
en medio de todas estas circunstancias. Oramos por tu pueblo santo, escogido por ti, sellado con tu Santo Espíritu, que tú nos guardes, nos libres, y tus ángeles hagan batalla a favor nuestro, primeramente a favor tuyo, y pongan tu nombre en alto, y nosotros seamos, Padre amado, beneficiados, Padre amado, por la victoria de tus hijos que peleen contra las tinieblas y los seres de las tinieblas. Te damos gracias, Dios del cielo, Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Ahora háblanos a través de tu escritura y permítenos, Señor, un momento de aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar hablando en las próximas clases, posiblemente 3 clases, habrá que dividir este tema. Es un tema sumamente profundo y se pudiera escribir tanto acerca de esto y se pudiera hablar y predicar tanto, y hay que traerlo sencillo, de manera que todos lo podamos entender, desde adultos a los menos adultos. Amén. Y es el tema, la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Trinidad significa, y es un término dado al Dios único que se manifiesta en 3 personas diferentes, en 3 maneras diferentes. Hay personas que dicen, yo no puedo entender cómo Dios puede tener 3 personas. Bueno, si comparamos el agua con la naturaleza del agua, con la esencia de Dios, tal vez podamos entender un poco. El agua es líquido, en su estado común, en su estado tal como lo conocemos, a la temperatura que estamos nosotros acostumbrados. La temperatura le llamamos ambiental, menos de 32 grados Fahrenheit, el agua se considera líquida, aunque ya comienza a congelarse y la temperatura de congelación del agua son 32 grados. El agua, por el contrario, cuando se hierve y la temperatura pasa sobre los 200, no, creo que son 212 grados, el agua entonces pasa de líquido, pasa a vapor. Y entonces nosotros podemos tener frente a nosotros un vaso de agua que lo dividimos, una tercera parte la ponemos en una serpentina, una tercera parte la mantenemos en un vaso frente a nosotros y la otra tercera la ponemos en el freezer. A los 32 grados se convierte en líquido, crece un poco de tamaño porque se le añade un electrón y el agua se expande un poco, pero es hielo, pero siendo hielo es la misma esencia del agua que está en el vaso frente a nosotros. Es una tercera parte del vaso que está frente a nosotros, el vaso de agua. Por el otro lado, si ponemos calor en la serpentina, en la barriga de la serpentina, esa botella con la serpentina hierve el agua a los 212 grados y se convierte en vapor. Y toda la serpentina, ahí dentro, lo que vamos a ver es vapor de agua, se le llama, es como niebla, vapor de agua. El agua está en ese estado en el que se mira, está en el aire, dentro de la tubería, y se considera agua también, porque si se condensa esa agua, vuelve a hacerse la tercera parte del agua que sacamos del vaso. Y los 3 los podemos poner en el mismo vaso y sigue siendo
la misma agua con las mismas propiedades. Hay un evento en la naturaleza donde el agua se convierte en vapor, que es la niebla de la mañana, la neblina, y la neblina es agua también, y sin embargo no está a 212 grados de temperatura, pero está en esa esencia de niebla donde cuando toca una superficie con una temperatura más fría o una temperatura más ambiental, se condensa, se convierte en líquido, y hay personas que la recogen para tomarla en lugares extremos donde viven usando la neblina, especialmente los que viajan y practican prácticas de sobrevivencia. Así Dios, lo podemos entender entonces, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como el agua, el vapor y el líquido, que es una misma agua. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un mismo Dios, un solo Dios, como el agua del vaso es una sola agua, que la cambiamos en 3 estados, y uno es el comportamiento del vapor, otro es el comportamiento del agua, y otro es el comportamiento del agua líquida, y otro es el comportamiento del hielo, ¿verdad? Así Dios se manifiesta en 3 maneras diferentes a la humanidad. Inicialmente, Dios ha estado siempre, ha existido siempre, porque Dios no tiene ni principio ni tiene fin, ¿verdad? Así, en Efesios capítulo 1, verso 13, se nos dice así, se nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que esta carta enviada a los Efesios por Pablo confirma que el Espíritu Santo en nosotros es el sello de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta como sello de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el Espíritu Santo, por nosotros creer la palabra que trae el Espíritu Santo a nosotros, pasamos a ser creyentes en la palabra de Dios. Por consiguiente, somos creyentes en Dios, porque la palabra de Dios toma vida, que es Cristo Jesús. La tercera persona del Espíritu Santo nos ministra a nosotros y el dueño de nuestras vidas, y nos hace posible obtener o recibir los dones, los regalos del Padre, los regalos del Hijo y los regalos, los dones del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, nos dice la Escritura, Pedro hablando a Ananías dice: ¿por qué llenó Satanás en tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto describe un evento donde Ananías y Zafira venden una propiedad, y ellos querían la fama y el reconocimiento que tenían otros en la congregación, que habían vendido sus heredades, sus herencias, y habían dado a la iglesia todo el resultado de las ventas para que la iglesia del Señor tuviera recursos para alimentar a las viudas, los huérfanos, y operar, ¿verdad? La iglesia, proveerle a aquellos que se dedicaban de lleno, como fueron los apóstoles y los llamados por Dios para trabajar tiempo completo en la obra del Señor.
Pedro, un ejemplo, dejó la pesca por seguir a Cristo y Cristo se encargó y le prometió que no le faltaría nada en esta tierra. Lo mismo con Mateo, que dejó la mesa de recaudación de impuestos, donde él recibía su salario. Además, los publicanos, que eran los que cobraban impuestos, en ocasiones cobraban más de lo debido y robaban y se hacían muy ricos, como el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Que cuando Cristo va a donde Zaqueo va a su casa, Zaqueo era jefe de los publicanos, aparentemente le daban comisión del dinero que robaban los demás publicanos, y dijo Zaqueo que él devolvería todo lo que había robado, y si alguno había hecho daño le devolvería cuadruplicado lo que le había tomado. Así que era muy rico por causa de esa ganancia deshonesta que tenían los publicanos. Y ese fue el caso de Mateo, lo dejó todo, dejó el trabajo honrado y dejó la pillería por seguir a Cristo, y Cristo le proveyó todo a Pedro, igual a Juan, Esteban y demás ministros que sirvieron al Señor como apóstoles, como maestros, como evangelistas, los diáconos. A todos el Señor le hizo provisión. Así que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura una unidad desde el libro de Génesis al libro de Apocalipsis. Parece escrito por una sola persona. Dicen, ¿cómo es posible que un libro como es la Biblia, que tiene cerca de 40 autores o más, y que hay miles de años de diferencia entre un libro y otro, o entre algunos de los libros? ¿Cómo es posible que el tema parece ser el mismo? ¿Cómo es posible que lleva una secuencia lógica? ¿Cómo es posible que lleva una enseñanza lineal, de una enseñanza común, sin variación? Bueno, porque según lo que entendemos, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y aunque fueron hombres los que escribieron, se les dice los hombres santos de Dios, que escribieron con sus manos lo que le fue inspirado de parte de Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios no ha llegado al hombre por sí mismo. En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, la Biblia, hablando de la Biblia, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Perdón. Así que la Biblia llega a nosotros porque el Espíritu Santo guía a estos varones para que escribiesen lo que Dios quería que se escribiese para nuestro conocimiento. Perdón. Dice en Primera de Pedro capítulo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, escribieron aquello que hoy día tenemos y le llamamos la Biblia. Es nuestra herencia que Dios nos deja, el conocimiento acerca de su sabiduría y las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia nos llega a nosotros como
frutos del Espíritu, ¿verdad? La Biblia declara y nos enseña todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos acerca a Dios porque la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia siendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios siendo Jesucristo, y Jesucristo siendo uno con el Padre, son un mismo Dios. Ya usted entendió. Cuando usted cree a la Biblia, le está creyendo a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Lo voy a leer otra vez. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, que cuando se predica la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que se está predicando, estamos oyendo la manifestación de Dios hecho palabra. Y esa palabra, si la creemos, como dije anteriormente, estamos creyendo a Dios y estamos creyendo en Dios. Y dice la Escritura, entonces, el fin de todo esto, de nuestra fe en la palabra que oímos, es que esa palabra actúa en nosotros, los creyentes. ¿Qué creyentes? Los que creemos en la palabra de Dios y hemos creído en Dios a través de su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo y la creación son, por decirlo así, uno, porque el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo fueron creadas todas las cosas. Pero también dice Juan que a través de Cristo, por él fueron creadas todas las cosas y que nada de lo que existe fue hecho sin él. Por eso entendemos que el Espíritu Santo y Cristo son uno. Y si el Espíritu Santo y Cristo son uno y el Espíritu Santo es Dios, porque Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué mientes? Porque Satanás puso en tu corazón que le mintieras a Dios. No le has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿por qué puso Satanás en tu corazón que le mintiese al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Si el Espíritu Santo es Dios y Cristo es uno con el Espíritu, entonces el Padre que es Cristo, el Hijo que es Cristo, el Espíritu Santo y el Padre, dicho en el orden correcto, si el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo son Dios, tenemos ahí lo que el hombre le puso por título. Eso no está en la Biblia. El hombre le llamó a eso una Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Nosotros no tenemos tres dioses, como algunos por ahí dicen, que adoramos tres dioses diferentes. No, adoramos un solo Dios, que se manifiesta en tres maneras diferentes, porque tiene tres personas que son diferentes, pero es un solo Dios. Así que en el libro de los Salmos 104, verso 30,
dice que Dios envía su Espíritu y son creadas todas las cosas, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo envía tu Espíritu, dice Dios, dice el salmista. Envía tu Espíritu y son creados, refiriéndose a todo lo que hay, es creado cuando Dios envía su Espíritu. Sin embargo, en el libro de Génesis dice que en el principio eran todas las cosas, estaba todo desordenado y vacío, y que Dios comenzó a hacer todas las cosas desde el principio. Entonces dice que en el orden que se van haciendo las cosas lo describe ahí y dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas en aquel momento de la creación. Así que el Espíritu Santo, dice, se movía sobre las aguas. Nosotros vemos y dijimos ahorita que Juan describe la creación como hecha por Jesucristo. Ahora, amados hermanos, nosotros vamos a llevar este tema hasta aquí. La semana que viene vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la creación. Esto lo dije como introducción. Y entienda esto, Dios, que es manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, el que murió por ti, Dios, el que dejó su trono, obedeciendo la voz del Padre, que es Dios, y el que abandona el trono de Dios, porque no hay Dios fuera de Jehová, no hay otro Dios fuera de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, vemos a Jesús, el Cordero de Dios, en el libro de Apocalipsis, siendo adorado en un trono por todos los seres creados, lo adoran, y él recibe gloria y honra, y la gloria y la honra son dadas al Cordero, pero son dadas también al anciano. Y ahí en el libro de Apocalipsis no se menciona ni se ve al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está dictando al que escribe, a Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, y Juan está teniendo una visión por medio del Espíritu, el cual se ha manifestado en Juan para que Juan tenga la visión apocalíptica. Así que, iglesia del Señor, guarda esto en tu corazón. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó todas las cosas. Igualmente dice en el Salmo 104, verso 30, que Dios envía su Espíritu y todas las cosas son creadas. En el libro de Juan dice que nada de lo que hay creado fue creado sin Él, sin Jesús. Y Jesús lo hizo para honrar al Padre. Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos que el Espíritu se movía sobre las aguas durante la creación y participó también en la creación. Y de hecho, cuando dijo al hombre, cuando creó al hombre, estuvieron los tres. De eso vamos a hablar la semana que viene en el próximo estudio. Oramos, iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra de sabiduría que tu Espíritu Santo da a la iglesia, por la palabra de sabiduría que tu Espíritu Santo trae a tu pueblo. Rogamos, Señor, que esta palabra que hemos traído hoy edifique al pueblo, edifique al que escucha, y puedan en Cristo Jesús alcanzar el perdón y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si no has recibido a Cristo, hoy es día de salvación para ti, y lo puedes hacer entregando tu vida, orando y pidiendo a Dios que perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Hoy lo voy a dejar entre Dios y tú. Habla con Dios, ahora deja hablar con Dios, habla con Dios, pide perdón y pídele tu salvación.